Pues nada, resulta que el otro día, el 8M, viene de lejos y esto, ya digo que lo vengo estirando desde hace un montón, Manuela Carmena habló de cosas y dijo lo siguiente: vivimos un 8M, Día de la Mujer, con una guerra en Europa que nos rompe el corazón. Solo vemos hombres en esas mesas de negociación. Sí, también solo vemos hombres pegándose tiros. También. Pero bueno, ¿por qué no una gran manifestación de mujeres europeas y en Rusia para exigir el alto el fuego? Qué diferente sería todo con mujeres dirigiendo. Manuela, mi amor querida. Manuela tiene ideas que en su cabeza suenan maravillosas, pero que después no se sostienen con la realidad. Por un par de razones, ¿sí? Porque, por ejemplo, en épocas de reinas, ¿sí?, las mujeres gobernantes en los últimos 500 años han librado guerras con más frecuencia que los reyes. Ojito al dato. Curioso, ¿eh? Pues los investigadores observaron las acciones de los gobernantes europeos desde 1480 hasta 1913. Las reinas tenían más probabilidades de hacer la guerra y ganar nuevos territorios que los reyes. El equipo cree que esto se debió principalmente a su estilo de gestión. O sea, el estilo de gestión de las mujeres reinas generaban más guerras que la de los tipos. Desde Isabel I de Inglaterra hasta Isabel I de Castilla, muchos de los gobernantes más memorables de Europa durante los últimos 500 años han sido mujeres. Pero lejos de ser alelíes, un nuevo estudio sugiere que estas mujeres gobernantes pueden haber sido más enérgicas que en sus contrapartes masculinas. Los investigadores descubrieron que durante los últimos 500 años, las reinas han sido más propensas a hacer la guerra que los gobernantes masculinos y tenían más probabilidades de ganar nuevos territorios. Sus hallazgos sugieren que las reinas de Europa tenían un 27% más de probabilidades que sus reyes de hacer la guerra. Es decir, las mujeres reinas libraban un 27% más de guerras que los hombres reyes. Pero bueno, nos podemos ir al día de hoy, ¿no? Se vio que las principales 5 empresas manufactureras de equipo armamentístico de guerra en Estados Unidos, de esas 5 empresas son dirigidas por mujeres, ¿sí? No sé cómo buscárselos ahora mismo porque tendría que escribirlo en inglés y no se me viene la forma de relatarlo, pero lo pueden buscar, ¿sí? De las 5 empresas más famosas de producción armamentística, las CEO son mujeres, todas. Pero bueno, Manuela Carmena tiene otra visión de lo que pasaría si las mujeres gobernaran. Pues vamos con el siguiente tema. Y este es el caso de una mujer que denunció ser violada y secuestrada y terminó siendo ella condenada por malos tratos. El juez determinó que era ella quien había provocado lesiones a su pareja, que no denunció por miedo. Tuvo que ser la hija mayor del agredido quien se presentó ante la Guardia Civil a denunciar los hechos, ¿sí? Ese era el temor más que fundado de Carlos, que Dalila y sus hijas, sin importarles mentir, le denunciasen y le destrozasen la vida. Así, sin paños calientes, define el juez en su sentencia el caso de una oscura causa judicial vivida en verano de 2020. El procedimiento de una mujer que se vio denunciada por agredir a su marido y comenzó a presentar denuncias donde aseguraba que vivía secuestrada por él, que era víctima de una red de prostitución y trata de personas, que había sido violada por su pareja y que ese calvario se había trasladado también a sus hijas. En realidad, todo era mentira y Dalila terminó condenada por 2 delitos de agresión leve. Así, el caso de Carlos y Dalila es un ejemplo del porcentaje residual. La anécdota de aquellas personas capaces de torcer en su beneficio un sistema pensado para luchar contra la realidad devastadora de la violencia de género en España. Es un ejemplo del porcentaje residual, te dicen. O sea, ya tienen News Diario, ya tiene cojones en hablar de un porcentaje residual. Si es un porcentaje residual en los números, porque no hay nadie, no hay ninguna parte de las instituciones interesadas en conocer la cantidad de casos reales que hay. Entonces, cuando trasciende uno, como este, se atreven a catalogarlo de un ejemplo del porcentaje residual. La anécdota de aquellas personas capaces de torcer en su beneficio un sistema pensado para luchar contra la violencia de género. A ver, es verdad que yo pongo toda la responsabilidad de una falsa denuncia en la denunciante, pero tampoco podemos obviar que hay una responsabilidad, esto lo sabemos todos, en quienes diseñan esas leyes, porque si una ley que sirve para proteger a la mitad de la población, lo único, bueno, que ni siquiera es la mitad de la población, que sirve para proteger a las víctimas que pueden haber dentro de una mitad de la población, si esa ley sirve para, por el contrario, maltratar a la otra mitad, ¿qué es what?
No es una ley que sirva para nada. Una ley así perjudica a todo el mundo. A las únicas personas a las que no perjudica es a las que denuncian falsamente, es a las que instrumentalizan esta ley. Porque pone un velo de duda sobre cualquier mujer verdaderamente maltratada, porque terminan acaparando los recursos que deberían ser destinados a las mujeres maltratadas, al punto de que los juzgados terminan estando rebosados de casos que no llegan a atender, y que muchas mujeres que podrían haber sido realmente maltratadas tienen que esperar terribles plazos o tienen que luchar por esos recursos que otras mujeres están aprovechando e instrumentalizándolos. Y luego tenemos a los principales afectados de todo esto, que son los hombres y sus hijos. Principalmente los hijos, que son los únicos que no votan. Dice, para el juez encargado del caso, este es el caso práctico de lo que sucede cuando una mujer es considerada víctima simplemente por presentar denuncia, aunque ésta sea mentira. El temor de Carlos era lo que está sucediendo. Pese a que cualquier lectura objetiva de las denuncias detectaría claros fallos en las mismas, el Estado español ya ha juzgado antes en los tribunales, calificando a Dalila y a sus hijas como víctimas de violencia de género y agresiones sexuales, acogiéndolas y amparándolas frente a Carlos. Y ojo, que si han sido consideradas como víctimas de violencia de género, esto, aunque haya terminado siendo condenada ella por maltrato, ha entrado en los números de víctimas de violencia de género del año 2020, que es donde sucedió. Así es como te venden la moto. Acogiéndolas y amparándolas frente a Carlos, que sí ha presentado una denuncia creíble. Mientras Carlos ha de probar que fue agredido, Dalila y sus hijas, simplemente denunciando, han conseguido la condición de víctimas. Que Dalila y sus hijas faltasen a la verdad en su relato de forma tan clara y palmaria, deja claro que Carlos está diciendo la verdad, pues se han inventado un relato y el verdadero es condenatorio. Una denuncia presentada por la hija mayor. ¡Ojo! Y acá viene lo que salvó a este tipo. El caso de Carlos y Dalila es el de cualquier pareja que mantiene una relación de 6 años y después rompe con un hijo de poco más de un año de por medio. En 2018, los juzgados de violencia sobre la mujer le dieron la guardia y custodia al padre, mientras que la madre debía abonar 100 euros mensuales en conceptos de alimentos para el menor. Es decir, la custodia fue al padre. 9 meses después, la pareja reanudó la relación y volvieron a vivir juntos. Sin embargo, Carlos tenía una hija mayor de edad de un matrimonio anterior, y fue esa hija la que se presentó en la Guardia Civil en 2019 y aseguró que su padre tenía moratones, que había sido agredido en al menos 2 ocasiones por su pareja en los últimos días y que no se atrevía a denunciar por miedo a represalias. ¿Sí? Esto es lo que decía al principio del directo, que hay un montón de casos, y este es un caso puntual que podemos conocer ahora a detalle, de hombres que son víctimas de por parte de sus parejas mujeres y que cuando deciden tomar algún tipo de acción al respecto, son ellas las que los denuncian a ellos, no solo ejerciendo un maltrato físico en el caso de este hombre, sino también un maltrato judicial, aprovechándose de las herramientas, de las ayudas que ofrece el Estado, presuntamente para mujeres víctimas, pero que casi siempre terminan llegando a este tipo de personas. En ese momento arrancó un procedimiento de denuncias cruzadas, donde Dalila, apoyada por el testimonio de sus hijas, aseguró según la documentación judicial que vivía secuestrada, que había sido abusada y que esos maltratos y vejaciones se extendían también a sus hijas. Sin embargo, el juez encargado del caso da la razón a Carlos por varias cuestiones. Primero, porque tanto su testimonio como el de su hija concuerdan con el parte de lesiones elaborado por el hospital tras recibir varios puñetazos que le hicieron caer contra una cómoda y de nuevo golpes en el pecho y el antebrazo al día siguiente. La sentencia destaca además que es Dalila quien abre la puerta a los agentes de la Guardia Civil que acuden a la vivienda tras la denuncia de la hija de Carlos, lo que deja claro que no se está ejerciendo contra ella ningún tipo de control. Ojo que estaba diciendo que estaba secuestrada, pero toca la puerta y abre ella. Durante el juicio, y según refleja la sentencia, la mujer llegó a reconocer que no estaba secuestrada en casa y ante la Guardia Civil se negó a prestar testimonio, pese a que se suponía que estaba en una situación de extrema gravedad. Dalila decide preparar una estrategia frente a Carlos y para ello necesita tiempo y se acoge a su derecho a no declarar, totalmente legal, pero difícilmente compatible con una víctima de malos tratos, asustada y secuestrada. Su miedo está totalmente justificado, el de Carlos. Desde la presentación de la denuncia, Carlos está viviendo una situación muy delicada, pues como la propia defensa de Dalila ha acreditado, la mujer y sus hijas han interpuesto denuncias gravísimas contra él.
y su situación es tremendamente delicada, llega a reconocer el juez. Sobre la declaración de su pareja, el magistrado explica que, en instrucción, afirmó que trabajaba todos los días en un bar de su propiedad en otra localidad que su domicilio, y ahora pretende hacer creer que se encontraba secuestrada y forzada a prostituirse, siendo objeto de constantes malos tratos. En cuanto se le piden aclaraciones, reconoce que no estaba secuestrada. Pero es que sus hijas, después de que su madre haya reconocido que no estaba secuestrada, incurren en el mismo error. Y ahí es donde se ve que claramente era una estrategia preparada y totalmente inventada, donde la madre, y a lo mejor su defensa, instruyó a las hijas en qué es lo que tenían que decir. Tras los reproches a la actitud de la denunciada, el magistrado encargado de juzgar la causa la condenó como autora de 2 delitos de lesiones leves a una pena de 9 meses de prisión por cada uno de ellos y a una orden de alejamiento de 200 metros sobre su marido, además de pagar las costas del procedimiento. Bueno, un caso que terminó bien, y que terminó bien gracias a la hija del acusado. Porque imagínense que esta situación pasará exactamente igual, pero no hay ninguna hija del acusado. Que está el hombre con su versión frente a una mujer y sus 2 hijas. ¿Qué hubiera pasado ahí? Y ahí hablamos de denuncias cruzadas, ¿sí? Cuando hablamos de denuncias cruzadas, sucede algo muy curioso. Hay una guía de buenas prácticas del Consejo General del Poder Judicial, donde te dicen qué hacer en caso de denuncias cruzadas. Como es un manual de buenas prácticas, una guía de buenas prácticas a la hora de tomar declaración en casos de violencia de género, te hablan en caso de agresiones recíprocas donde pueden haber denuncias cruzadas. Y lo que te dicen es lo siguiente. Se los voy a leer, porque evidentemente no sale en pantalla por alguna extraña razón, lo tengo ahí puesto, pero no sale. Dice lo siguiente, la guía de buenas prácticas del Consejo General del Poder Judicial. En el caso de agresiones recíprocas, debemos ser particularmente escrupulosos a la hora de indagar en dicha declaración si la actuación de la mujer fue de carácter estrictamente defensivo o, en palabras de los tribunales, cuál fue la génesis de la agresión. En estos casos debemos indagar sobre el carácter recíproco o no de las agresiones con carácter previo a la toma de declaración, con el fin de no automatizar la doble condición de mujer víctima investigada a partir de la mera manifestación, ojo, a partir de la mera manifestación del sujeto activo varón que afirma haber sido también agredido en el mismo episodio. O sea, una mujer es una víctima, aunque solo sea denunciante, aunque los hechos no hayan sido probados, una mujer es una víctima. En cambio, cuando es un hombre el que declara haber sido víctima de malos tratos, entonces es el sujeto activo varón que afirma haber sido también agredido. Sobre denuncias cruzadas dice 2 cosas. El artículo 153.1 del Código Penal, y es claro que no cabe desglosar las denuncias cruzadas para su conocimiento por separado, al tratarse no de hechos distintos ni producidos en diferentes momentos, sino de un único episodio o suceso con 2 diferentes versiones, por lo que el conocimiento por separado rompería la continencia de la causa, y se encuentran comprendidos en el ámbito de la competencia del juzgado de violencia sobre la mujer a tenor de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. O sea que, en caso de una denuncia cruzada, nos encontramos con la realidad de que si ante una pelea vos denuncias a tu mujer por agredirte y tu mujer te denuncia a ti, la situación recíproca va a ser juzgada en un juzgado de violencia sobre la mujer. En los derechos de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, que te dicen que los acusados tienen derecho a un tribunal parcial y justo. Imparcial, sobre todo imparcial.